ostocondral o condrocostal y una porción posterior, que es la porción de los pilares. De la más compleja, la porción de atrás. Listo. Pero vamos por ahí. Bueno, primero, la porción anterior, la porción externa. La porción externa son dos fascículos que son casi paralelos, que tienen cierta oblicuidad, que nacen en la cara interna del esternón. Dos fascículos que están separados y van desde la cara interna del esternón hasta el centro frénico. El centro frénico es el centro tendinoso, van con destino hacia los oleolos del diafragma. ¿Listo? No tiene problema. De la presencia de los dos fascículos externales queda un espacio y va a entrar dentro de la historia de los espacios que vamos a revisar que tiene el diafragma. Algunos sirven para una cosa, otros no sirven para nada. Este es uno de esos. Esto no sirve para nada. Bueno, le voy a poner algo de funcionalidad. Digo no sirve para nada en el sentido no de que no tenga alguna aplicabilidad, porque sí tiene aplicabilidad clínica. Pero digo que no sirve para nada porque por ahí no pasa nadie. Y ese se llama el hiato de Marfan. Hiato de Marfan. Es el hiato que queda entre los dos fascículos externales. ¿Listo? Entonces me dice, los fascículos externales están separados de la porción de la porción condrocostal por un espacio. Y el espacio va a ser los dos huequitos que están aquí. Entonces los externales están separados de los condrocostales por estos dos espacios. Eso sí los necesito, se llaman los hiatos de la raíz. Hiatos de la raíz. Ahorita le buscamos funcionalidades. Pero ya ustedes saben para qué sirve. Estoy seguro. Y esta porción condrocostal, va a cambiar la imagen, se inserta aquí. Wow, esta de la tallera es bonita, porque me está diciendo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lengüetas. Van a ser 6 lengüetas que se van a insertar en las 6 últimas costillas. Pero de la inserción que tiene el diafragma, las 4 primeras, 1, 2, 3, 4, ¿son qué? Condrales, son los cartílagos costales. Mientras que las 2 últimas van a ser óseas. Pero estas óseas tienen algo de particular. Lo hacen a manera de arco. Entonces se van conectando la 10 con la 11 con la 12. Los arcos de Sénac, así se llaman, los arcos de Sénac. Eso es lo que voy a decir con respecto a la inserción del diafragma y esa inserción condrocostal, que combina las dos, 4 condrales y 2 óseas, haciendo ese arquito, los arcos de Sénac. Listo, eso no tiene problema, ¿cierto? Relajado, hoy es viernes. ¿Cuál es el problema? Mi porción lumbar. Ahí sí comienza el grito a padecer. ¿Qué tiene de especial la porción lumbar? Nos toca hablar de cosas de abdomen, pero es que esto ya huele a abdomen. Siempre lo he dicho. De la semana pasada ya olía a abdomen. Entonces tengo, la porción de los pilares de diafragma está caracterizada por algo. Voy a tener pilares principales. Voy a tener pilares accesorios. Entonces, por eso me dicen, mire, la porción posterior lumbar tiene una porción y los pilares accesorios y las porciones laterales están representados por eso. Son unos arcos. Y los arcos se dan por algo, porque yo tengo el diafragma, pero cuando el diafragma quiere proyectarse hacia la región posterior, encuentra un impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Alguien que ya estaba ahí ocupando ese espacio. Miremos desde otra vista. A ver si encuentro la que necesito. Yo creo que ya la pasé. Pero estoy pensando en que el diafragma, y si está atrás, estoy pensando en la pared posterior del abdomen. Acuérdense que cuando estábamos revisando incluso espalda, algunos me decían que en algunos libros la pared posterior del abdomen la proyectaban no solamente con los músculos superficiales que revisábamos, sino que se iban más profundos. Yo les decía, no, yo no la reviso así. Yo reviso músculos que son de la espalda y músculos que son de la pared posterior del abdomen, aunque los unos se relacionan con los otros, ¿cierto? Pero, estando en cavidad abdominal y querer revisar la musculatura de la pared posterior del abdomen, me hace pensar en este musculito que viene por aquí y en este musculito que tengo acá, en este músculo que tengo aquí y en este músculo que tengo ahí. El que está más hacia medial es el músculo iliopsoas. Lo vamos a hablar en pared posterior del abdomen. Pero hoy tengo que revisar. Voy a tener el iliopsoas y este que es el quadratus lumborum.
Iliopsoas y quadratus lumborum. O sea, son músculos de la pared posterior. Entonces, cuando yo miro diafragma, me plantean una. Por eso el diafragma le toca hacer unos arcos. Hombre, arco del psoas. Y este que va a ser el arco del quadratus lumborum. O arco cimbrado del diafragma. Cimbrado, no sé. Listo. Problema resuelto. Vamos a problemarnos con esto. Pilar principal. Tengo dos, uno derecho y uno izquierdo. Pilar principal derecho. L1, L2 y L3. Pilar principal izquierdo. L1 y L2. Cuerpos. Sin embargo, hay una figura del lado izquierdo, derecho para ustedes, que me está mostrando algo especial y adicional que hace el arco principal izquierdo del diafragma. Se proyecta hacia abajo y está agarrando la primera porción del intestino delgado. Lo vamos a volver a realizar y se lo voy a mostrar en el cadáver porque se ve perfectamente. Es una proyección. En algunos libros la encuentran como músculo, en otros libros lo encuentran como ligamento. Puede tener de las dos. Y es una porción que está agarrando a esta porción de bíceps, primera porción del intestino delgado, que le voy a decir el duodeno. Entonces, ligamento suspensorio del duodeno, conocido en el bajo mundo como ligamento de Treitz. Ligamento de Treitz. Ahí lo tengo. Por eso ya nos metemos al abdomen. Entonces, el arco o la porción del diafragma, este pilar del diafragma, va a ayudar a hacer fijación al duodeno, específicamente a tercera porción del duodeno. Tercera, cuarta, lo miraremos. No sé si se acuerdan de eso, uno ve eso en bachillerato. Yo tengo estómago y después del estómago sigue el duodeno. El duodeno hace parte del intestino delgado. ¿Qué es intestino delgado? Tres porciones: duodeno, yeyuno y el ilio. Entonces, si aquí está el duodeno, después del duodeno sigue el yeyuno. ¿Qué sitio me marca eso? Eso que hay, una flexura. La flexura, uno de las palabras, duodeno yeyunal. Duodeno yeyunal. Listo, muy bien. Hasta ahí nomás. Entonces, eso tengo la necesidad de revisar cuando reviso los pilares. El pilar izquierdo, haciendo eso, y el pilar derecho. Bueno, practicamos de revisar qué más sucede. Listo, no problema, ¿cierto? Sigo avanzando. ¿Qué tiene de especial esa región de los pilares? En la región de los pilares y la necesidad del pilar principal derecho e izquierdo, ellos, los dos, así siendo prevertebrales, tienen que hacer una funcionalidad, y es crearle el lecho fibroso a la aorta. Lo revisamos con un grupo ayer. El problema de que el diafragma deba proveer el lecho fibroso de la aorta, o que el diafragma en su estructura deba proveer un hueco, un hiato para que la aorta pase, es con doble problema. ¿Por qué? Porque es que esto es un músculo, y como músculo se contrae, y yo creo que no quiero que mi arteria aorta se comprima. Por eso veo ese halo blanco, aponeurótico, fibroso, y por eso se llama el lecho fibroso, porque necesito que tenga paredes rígidas para evitar que cuando el diafragma se contraiga, colapse a mi aorta abdominal. Eso pudiera ser un problema. Segundo problema, porque tengo más huecos. La cava. Y la cava por vena es más voluminosa porque las venas son más grandes, manejan más sangre pero con menos presión. O sea, su pared muscular venosa es más delgadita. Por eso también cuando reviso el diafragma, línea media, 2.5, 3 centímetros hacia la derecha de la línea media, en el foliolo lateral del diafragma, lateral derecho del diafragma, voy a encontrar otro hiato. Y le voy a decir el hiato de la vena cava inferior. También con la misma percepción, con el mismo esquema, con el mismo sentido. Es fibroso porque no quiero que cuando el diafragma se contraiga me colapse o me cierre a mi vena cava inferior. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y de estos tres huecos, porque son tres huecos principales, dos fibrosos y uno que es básicamente muscular. Ese sí, o sea que lo que pase por ahí sí necesito que esté comprimido en algún momento y otras veces descomprimido. ¿Qué me queda? ¿Qué me falta para que baje? El exófago. Entonces el hiato exofágico. Ese sí necesito que tenga un control. Necesito la válvula de Gubarov. Necesito que ese esófago, cuando llegue al estómago, que se transforma en cardias, sea el sitio donde sea comprimido para evitar el reflujo gastroexofágico. ¿Cierto? Muy bien, analicemos eso un poquitico más. Hola, cuéntemelo todo. ¿Qué?
hiato exofágico, pero eso lo hablamos cuando llegamos por allá a estómago. Las hernias hiatales se dan a nivel del hiato exofágico. Hay dos presentaciones, hay hernias hiatales por desplazamiento, hay hernias hiatales, bueno, eso lo revisamos en estómago. Denme una semanita, ya la otra semana estamos por ahí nosotros revisando por allá, para que veamos a ver cómo es esa, después de Semana Santa, ¿no? Después de que tengamos esa liberación y ese, vengamos llenos de Espíritu Santo, entramos en anatomía. Queda perfecto. ¿Queda comprendido ese contexto? Sin embargo, tengo un problema cuando yo reviso el lado izquierdo. ¿Qué tiene de especial el lado izquierdo con el derecho? Cuando miro los arcos. Voy a hacer el ejercicio de revisar cómo es la inserción de los arcos. Si yo tengo el arco de psoas, el arco de psoas va desde el cuerpo de L2 a la apófisis transversa de L1. Y el arco del quadratus lumborum va de la apófisis transversa de L1 a la 12ª costilla. Tanto a la derecha como hacia la izquierda. Pero ¿qué pasó en la izquierda? Se inserta en cresta ilíaca. Tengo ese triangulito que está ahí. ¿Y cómo lo tomo? Oiga, a mí me parece que eso es como si yo tomara una hoja. Pudiera ser que cuando... Eso es una falla anatómica. ¿Sí o no? Porque es una falla anatómica, porque cuando el diafragma se contraiga puede de pronto a través de ese triangulito y de estas paredes rasgarse. ¿Y qué es más sólido? ¿Cuál sería la parte más sólida que tuviera el diafragma? Por su sostén, por sus relaciones, ¿la derecha o la izquierda? La derecha. La derecha, ¿por qué? Porque tengo un órgano sólido del lado derecho que es el hígado. O sea que si voy a tener sometido al diafragma a contractilidades, el hígado que está desde abajo y el diafragma que lo cubre, pues tendrá como más solidez. Aunque si está en el lado izquierdo, que tengo un órgano que depende si estoy en Pamplona o si estoy en Cúcuta, y si es un domingo y voy a la casa de mi abuela, porque es diferente la llenura que va a tener, ¿cierto? 4 platos de mute ahí con gaseosita. ¿Sí me hago entender la idea? ¿Sí? Entonces, le voy a poner problemas. Hiato costolumbar de Henle. Es un punto débil que tiene el músculo diafragma. Así casi, no digo que todas, pero la gran mayoría de las hernias suelen van a ser izquierdas. Por eso. Pero entonces el organismo en su contexto dice, oiga, buscó la manera de poder solucionar eso. ¿Cómo lo soluciona? Aponeurosis. Forma como algo fibroso que ayude a darle como fijación, a sostenerlo. Entonces digo, fascículo costoidal de Weber. W-E-B-E-R. El Weber. Listo. Entonces, hiato costolumbar de Henle, el espacio, el hueco y el reforzamiento que va a hacer el fascículo costoidal de Weber. ¿Comprendido? Listo. Avancemos. Bueno, muy bien. Hablemos de los orificios. Hola. Exacto. Si le pone, yo lo conozco como costoidal, pero otros le pueden decir costo diafragmático. Habría que ponerle el segundo apellido, pero debe ser el mismo. Bueno, sigo avanzando. Voy a centrarme en los hiatos, porque estos hiatos, además de ser las zonas de paso, necesito tener una referencia anatómica de ubicación. Proyectarlo generalmente como hemos hecho. Lo proyecto a una relación con columna vertebral y con vértebras. Entonces empecemos por algo lógico, porque es que casi siempre pasan estructuras y uno se acuerda de las grandes y no se acuerda de las pequeñas. Entonces por eso está este corte. Voy a empezar por el primero. Hiato aórtico. Lo voy a encontrar a nivel de T12. Y cuando yo tengo hiato aórtico voy a pensar en qué estructuras pasan por el hiato aórtico. La primera. Uno, sí, aorta abdominal. Segundo, la figura me lo dice. O si no, me acuerdo de lo que hemos hecho en todo este proceso de revisión anatómica. ¿Qué va acompañando? Plexo, un plexo simpático, plexo aórtico que acompaña las paredes. Ahí se alcanza a ver. Pero hay alguien adicional que va acompañando a ese jovencito en su paso. Eso que tengo ahí verde. Conducto torácico. Pasan a través del hiato aórtico. Listo. Segundo hiato. Hiato de la vena cava inferior. Y aunque aquí de pronto no se alcanza a ver, ahí estoy viendo eso que está por ahí. Voy a ponerlo de otra vista. A ver si no se... Miren, aquí estoy viendo desde abajo
El hiato, que Nete lo puso como un poquito separadito, está un poquitico más hacia medial. Por el hiato de la vena cava inferior pasan dos cosas. Uno que va a ser la vena cava, tres cosas. La vena cava, que también tiene un plexo, ayer se los contaba. Hay un plexo nervioso que también acompaña a la cava, simpático. Entonces vena cava con su plexo nervioso y pasa en compañía de ese jovencito que está ahí. Eso que estoy viendo ahí va a ser el nervio que aborda el diafragma. Va a ser el nervio que aborda el diafragma. Voy a tener dos. Pues uno. Son dos. Uno, el que le da el estímulo motor al diafragma. Debe ser parte de la cama del nervio. Frénico. Frénico. ¿Y que más aborda el diafragma y lo perfora? Y se distribuye por él. Lo que pasa es que se le olvidó pintarlo. Esas cosas un poquito lógicas. ¿Quién más perfora el diafragma? Es más, no es uno, son 6. Es más, 6 derechos y 6 izquierdos. Y le pongo 6 anteriores, derechos e izquierdos, los nervios intercostales. Y voy pensando en los ramos perforantes laterales y en los ramos perforantes anteriores. Sí, pero entonces, ¿qué le entregarán? Seguramente sensitivo, pero esto va a ser motor sensitivo propioceptivo, motor contráctil, frénico. Entonces, eso que estoy viendo ahí es la rama posterior, aquí que lo vamos a ver, pero hoy le voy a poner nombre. Eso es la rama posterior del frénico. Y el frénico, abordando el diafragma por su cara superior y pasando hacia la cara inferior, ya el diafragma deja de ser, el frénico deja de ser torácico para ser abdominal. Entonces cambia de nombre. Y le voy a decir nervio frénico abdominal. Para mí eso se llama nervio frénico abdominal. ¿Listo? No problem, ¿cierto? Y alto de la vena cava inferior le encuentro a nivel de T9, 2.53 centímetros lateral con respecto a la línea media. Derecho. Línea media hacia la derecha. Listo. ¿Y cuál me queda? Este jovencito. El hiato esofágico. Y lo voy a proyectar hacia T10. Entonces la historia está en T12 aórtico, T10 esofágico y T9 cava. El hiato de la cava inferior. No, pero es cierto. Pero cuando yo pienso en el hiato esofágico, ¿quiénes pasan por ahí? Esófago, ¿y quién más? ¿Vago? Le falta sustancia a eso. Va a ver si izquierda. Le falta. Plexo esofágico. Plexo esofágico. De ese plexo esofágico tiene que ser, sí, el vago izquierdo que se va por delante, el vago derecho que se va por detrás, más todo el confluente simpático que recoge y que se une a todo lo largo, ¿ve? El viaje que hace el esófago a nivel torácico. ¿Estamos, cierto? Esos son orificios principales, pero tengo orificios accesorios. ¿Cuáles son los orificios accesorios? Bueno, tenemos fresquito el concepto. ¿Cuáles son orificios accesorios que no me pintaron? Los perforantes. La manera en que los intercostales abordan. Pues son muchos. No los pintó Nete, de pronto por lo que no tienen mayor importancia. No voy a decir que no tienen importancia, pero voy a tener filetes intercostales con sus ramos perforantes laterales y anteriores que verán perforar al músculo diafragma. ¿Listo? Primeros orificios accesorios. Segundo, orificios accesorios. Para el paso del frénico derecho e izquierdo para transformarse en nervio frénico abdominal. Y por favor, de una vez quiero ponerle función a ese nervio frénico abdominal. ¿Por qué se tiene que ir para abajo? ¿Por qué no se queda arriba? ¿Qué hace abajo? ¿Qué hace cuando perfora? Se distribuye por la cara inferior del diafragma. Sí, ¿qué más? ¿A dónde va principalmente? ¿Cuál va a ser su punto de atención necesario para una buena contractilidad de esa región? La región de los pilares. Yo voy pensando en la funcionalidad de mi hiato esofágico. Y eso se lo voy a cambiar ahorita. A ver cómo cambia esta historia de bonito. ¿Listo? ¿Me voy haciendo entender? Sí. ¿Qué más orificios accesorios tengo? Pilar principal, pilar accesorio, arco de psoas. Lo vas a encontrar en dos contextos. Si ven la target no va de la mano con la imagen que tengo de Nete, pero no es mayor problema. Porque me dice que entre el pilar accesorio derecho, entre el pilar principal derecho y el pilar accesorio están emergiendo algunas estructuras. ¿Quiénes serán? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto que viene del tórax y va para el abdomen?
esplácnico mayor, voy a encontrar esto que debe ser ácigos. Ven la lumbar ascendente en su transformación después de ácigos, derecha, y esto que será el esplácnico menor. Ahí es donde tengo el problema, porque la Target me dice que no, que por este hiato entre el pilar principal y accesorio solamente pasan ellos dos. Bueno, ya sabemos que hay variables. El que pase por el uno o por el otro no me complica, pero si tengo alguna patología en la región de los pilares, ya sé hacia dónde va la sintomatología, ya sé hacia dónde va todos los signos y síntomas que puede tener el paciente. ¿Sí o no? ¿Me hago entender? Listo. Siguiendo Nether, entonces me dice que entre el pilar principal y el accesorio pasan esas tres cositas. Siguiendo a la Target, él al esplácnico menor no lo pone aquí, sino que me va a hablar entonces del espacio que hay, o el hiato que hay entre el pilar accesorio y el arco del psoas. Según la imagen de Nether, por ahí está pasando entonces el esplácnico inferior y la cadena simpática, que deja de ser torácica para convertirse en abdominal o lumbar, en lumbar. Y siguiendo el contexto de la tarjeta, entonces este que ya no estaba supuestamente pasando por aquí, deberá pasar hacia un ladito. Entonces no hay problema. En últimas, el esplácnico menor es mi problema. El esplácnico menor puede pasar por el hiato entre el pilar principal y accesorio, o por el hiato entre el pilar accesorio y el arco del psoas. En última, ese es el contexto. ¿Sí me hice entender? ¿Sí? ¿Qué pasa en el lado izquierdo? Lo mismo, solamente que lo único que va a cambiar es que aquí ya no va a ser ácido, sino vena lumbar ascendente izquierda y o la transición en hemiácigos. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Vamos? Ah, listo. Y por el hiato postolumbar de Henle me pasan elementos linfáticos. Está listo el problema, solucionado. Bueno, relaciones. Dudas con el diafragma. Me falta una cosita, inflamación de inervación, pero ahorita lo tomamos. En general, el contexto lo que necesito es sus inserciones, sus hiatos. Ay, no se les olvide los otros hiatos, ¿no? De una vez. De una vez. Me faltaron dos hiatos. Hiato de Marfan. Nada, es procedimental. Vamos a ver cuando lleguemos al corazón. Pericardiocentesis, puedo ingresar hasta el pericardio y hasta el mediastino, la porción media, a través del hiato de Marfan. Pero que pasen estructuras anatómicas, ninguna. Entonces la funcionalidad debe ser hiato de la raíz. ¿Quién pasa por ahí? ¿Qué pasa? Ay, no leyeron. Ya pena no es. Posible que tengan pena. Esto debe ser Marfan y esto debe ser la raíz. ¿Qué pasa por ahí? El frénico. El frénico que estoy viendo, el frénico cuando llega al diafragma. Se trifurca. Y al trifurcarse me va a dar un ramo anterior, un ramo lateral y un ramo posterior. Un ramo anterior, un ramo lateral y el ramo posterior. Entonces, ¿qué pasa por el hiato de la raíz? Del lado derecho, la rama anterior, el frénico. Por el lado izquierdo, la literatura, pero no le pongo tanto tinte a eso, me dice que es que la rama lateral se une con la anterior. Entonces, que por el hiato de la raíz izquierdo pasa la rama anterior y lateral del frénico. ¿Qué más pasa por ahí? No habrá alguien que nazca en el tórax que pase para abdomen que utilice esos huecos. Cuidado con la maxilar interna, ¿no? Ni con occiditales. Mamaria interna, específicamente ¿quién? Epigástrica superior. Entonces, vasos epigástricos superiores, arterias y venas que van en ese transcurso de su nacimiento en tórax, pero que ya dijimos que su participación es para formar la columna arterial y venosa vertical del abdomen. ¿Sí o no? Bueno, hoy están como raros, yo no sé. Están embriológicamente activos, no anatómicamente activos. ¿Quieren cuidar de embrios? Sí. Los veo como
problemas con el diafragma. Terminé su disposición, sus partes y sus hiatos. Por ahí no provincia. Voy a hablar de relaciones y después me devuelvo para otras cositas un poquito más duritas, pero que tocan. Quiero buscarle relaciones. Entonces busquemos una figura así como. Ahora, voy a buscarle relaciones que son superiores. Si le busco relaciones superiores, me dice que las relaciones van a ser laterales a través de dos cosas. Van a ser relaciones pleuropulmonares. Entonces voy a hablar del borde inferior circunferencial del pulmón, donde está el volumen de reserva pulmonar. Lo van a ver otro semestre. Y voy a revisar también esto que va a ser pleura. Pleura parietal, seguramente. Pleura visceral, la que está más cerca al pulmón. Pero esa pleura, los libros no me dicen. Le ponen un nombre en especial a esa parte de pleura. ¿Cuál es? Mira hacia el diafragma. Pleura diafragmática. Entonces voy a hablar de pleura diafragmática y los bordes inferiores circunferenciales de los pulmones. ¿Qué otra relación tiene el diafragma superior? Entonces voy a hablar del mediastino medio. Y cuando tengo mediastino medio, y cuando tengo ese mediastino medio, pues esa porción anterior del mediastino medio, voy a revisar a una estructura que se está fijando. Alguien que descansa, sí, el corazón. Pero también encuentro es una parte de ese corazón que está envuelto por alguien que es el que verdaderamente se relaciona con el diafragma. Entonces voy a hablar del pericardio fibroso. Y estoy viendo el principal medio de fijación del pericardio fibroso. Un ligamento que lo une al diafragma. Entonces, una palabra debe ser ligamento como la arteria. Pericárdico frénico. Ligamento pericárdico frénico. Listo. Sin embargo, el ligamento pericárdico frénico, ahí con ese contexto de ser la principal medio de fijación del pericardio del diafragma, tiene otra cosa. No voy a decir más importante, otra cosa importante, además de fijar pericardio. ¿Qué será? ¿Qué es el eocúmulo? Miren, todo esto que tengo aquí es ligamento pericárdico frénico, la huella. Me dicen, sí, es un medio de fijación para el corazón, pero yo hacia la derecha voy a hacer una labor muy noble, necesaria y también importante como ligamento pericárdico frénico para alguien que esté por ahí cerca que necesita tener un lecho fibroso para que no la colapse. El anillo de la cava. El anillo fibroso de la vena cava inferior. Esa es una de las grandes funciones adicionales a la fijación. Ese ligamento pericárdico frénico también colabora en ese aseguramiento para evitar el colapso de la cava inferior. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Voy a obviar algo, solamente lo voy a decir, pero eso lo vamos a revisar en pulmones. Tengo unos espacios, que son los espacios que me muestran aquí, y esos espacios que tengo ahí. Si yo miro el pulmón pareciera que le sobrara camisa, y cuando pienso en camisa, pienso en pleura. Ahora, no es que le sobre, sino que es un órgano que aumenta de tamaño, pero entonces no es lo mismo cuando está en máxima inspiración a cuando está en inspiración. Cuando está en inspiración le sobran unos espaciecitos. Ustedes leyeron que les hablaron de unos recesos, y los recesos que son los recesos costodiafragmáticos, pero son más, pero los voy a dejar para pulmón. No los voy a hablar ahorita porque son un poquito complejos y son tan necesarios, pero ya cuando hacemos en pulmón los revisamos. Pero para los que estuvieron leyendo les hablaron de esos espaciecitos como recesos, que también van a ser medios de relación con el músculo diafragma. Y hay otra cosa que se relaciona con el diafragma. No me sirve esta, creo. ¿Quién quiere saber? Lectura. ¿Qué más tiene el diafragma? Arriba, a los lados. No, abajo, arriba. Todavía no. Me falta todavía antes de salir de allá. Ay, Jesús, a uno busca las cosas, no las encuentra.
¿Qué es? ¿Qué será esto? Aquí tengo un músculo diafragma, esto debe ser fascia endotorácica, y estoy viendo una fascia endotorácica que une a la pleura y la asegura con el músculo diafragma. Fascia frénico-pleural. La fascia frénico-pleural es la parte de fascia endotorácica que tiene una doble funcionalidad. Lo que no solamente va a ser la fascia endotorácica que tapiza la cara interna del tórax, sino que cuando miremos estos recesos y estos espacios cambiantes que tiene el pulmón y la pleura, dependiendo de la inspiración o expiración, van a jugar un papel fundamental en ese mantener a la pleura en posición. Porque me imagino que cuando yo tengo inspiración y expiración, esta pleura al moverse y al acompañar el movimiento del pulmón deberá estar asegurada. Entonces parte del aseguramiento de mi pleura y del receso postdiafragmático va a ser a través de fascia frénico-pleural. La porción de fascia endotorácica que asegura a esta pleura parietal con el músculo diafragma. Listo, más. Relaciones, hola. Base inferior, es la parte inferior circunferencial. Eso lo vamos a ver también. Cuando estemos en pulmón recordaremos algunas. Pero miren, si yo miro esta parte inferior, la región de los foliolos es como circular. Si miro esto, estoy viendo la parte inferior del pulmón. Y si me voy hacia acá, estoy viendo este borde. Bueno, no me lo muestro tan bonito, pero fíjense que trata de darle como esa forma convexa, redondeada. El borde inferior o circunferencial es el borde inferior pulmonar. Ah, pero eso lo miramos allá. Es que cuando eso lo miramos en pulmón, esos detallitos del pulmón lo vamos a mirar en pulmón. Pero para responderle su pregunta, a ver si tengo la figura. Parece que no va a estar. Sí. Esta. Entonces, el ápex del corazón es la proyección izquierda que tiene el corazón. Ahora, cuando se hace la proyección izquierda, hay un problema. ¿Cuál es? Y es que el pulmón izquierdo deberá darle como cabida a esa porción izquierda. Entonces voy a formar esto, la escotadura cardíaca. Y la escotadura cardíaca presenta una proyección que se parece a una lengua, por eso se llama língula. La língula, esa es la língula. Pero mira que coincide con eso, con esos espacios y con esa ya proyección que hace lateral oblicuo a formar recesos postdiafragmáticos. Esa es. Pero bueno, son partecitas del pulmón que las revisamos. Ahorita es muy. Después tenemos que abordarlas con más detenimiento a esas relaciones, pero en su debido momento. O sea, cuando estemos en pulmón hablaremos nuevamente de las relaciones diafragmáticas y cuando estemos en abdomen tendremos que revisar también las relaciones diafragmáticas, pero con más énfasis. Ahorita es muy general. Bueno, bajo. Bajemos, busquemos esto. Unas relaciones inferiores. Y cuando hablo de relaciones inferiores, entonces ya serán relaciones abdominales. Entonces pienso en las principales, aquí hay unas principales y unas accesorias. Principales relaciones que tiene el diafragma en la región abdominal. Busquemos una más bonita. Aparece esta. Una, primero, con esta. Hígado. Entonces con el hígado, yo siento diafragma, estoy viendo es parte, es complejo. Las relaciones que tiene diafragma con hígado van a ser relaciones superiores, relaciones laterales y relaciones posteriores. Las relaciones posteriores que tiene el hígado, que no la estoy viendo, pero creo que si el diafragma tiene una porción que es vertical y se proyecta hacia atrás, este jovencito está descansando sobre el músculo diafragma. La relación posterior del hígado con el diafragma se transforma en el principal medio de fijación que tiene el hígado en la cavidad abdominal. Y va a ser a través de unos ligamentos, pero esos ligamentos frenohepáticos, están por detrás, no lo veo. En abdomen los abordaremos. Pero desde hoy voy pensando en la principal medio de fijación. Y hay alguien que está detrás, que se muestra por aquí como azul, que también es una gran relación y un medio de fijación, no solamente para ella, sino también por su relación con el hígado. ¿Qué será? La vena cava inferior. Listo. Con eso, en el abdomen lo entenderemos mejor. Sin embargo, hay otra proyección que tiene el diafragma y su relación no solamente de proximidad con el hígado, sino también que le sirve como
sostengo medios de suspensión al hígado y voy a encontrar esto por encima. Entonces le voy a decir ligamento coronario. Y los ligamentos coronarios veo que hacia los lados se aumentan de tamaño, se dilatan. Entonces voy a formar esto y voy a formar esto. ¿Qué forma tienen? Triangular. Entonces ligamentos triangulares. Y después de eso me dicen que el diafragma y el ligamento coronario llegan y se proyecta hacia anterior. Entonces al proyectarse hacia anterior va a ser un medio de fijación del hígado con la pared anterior del abdomen por su cara interna. Entonces voy a hablar de esto que se llama el ligamento falciforme. Eso lo necesito saber desde hoy. Ligamento falciforme. Y cuando tengo ligamento falciforme y ligamento coronario, formo dos espacios, las celdas interhepatofrénicas, derechas e izquierdas. No más. Avanzo. Relaciones izquierdas. Eso es lo que quiero hasta ahora. Eso lo vamos a ver más complejo porque se necesita. Para cuando hagan, ay sí, que lleguen. Sí, eso tiene su punto necesario anatómico de revisión. Relaciones arriba, medios de fijación, pero también de sostén, con una parte del estómago redondeada, que le voy a decir la tuberosidad mayor del estómago. Y esa relación con diafragma la veo una manchita amarilla, ¿qué será? Un ligamento, ¿cómo le digo? Ligamento gastrofrénico. Gastrofrénico. Relaciones también que tiene, no me la pintaron, pero aquí veo, debería estar otra manchita amarilla. O sea, la manchita amarilla que está aquí, imaginémosla acá. Entonces voy a observar a un órgano que está entre la 9ª y 11ª costilla y que está laterogástrico. ¿Quién es? El vaso. Entonces voy a hablar de un ligamento. No le voy a decir vasofrénico, ni frénico basal. El vaso también se le dice en latín esplénico. Todo lo que sea esplen es vaso y esplénico es vaso. Entonces, de los ligamentos, freno, esplénico. Son las relaciones más visibles. ¿Cuáles de pronto no son tan, pero sí van a existir? Esta manchita amarilla que tengo aquí, también la voy a proyectar acá. Y esto que está aquí es colon, y eso van a ser las flexuras cólicas. Una flexura cólica derecha y una flexura cólica izquierda. Y lo que me está diciendo es que las flexuras cólicas están hacia los lados, tienen proyecciones de ligamentos que las aseguran con el músculo diafragma. Entonces voy a hablar de ligamentos frenocólicos. Ligamento frenocólico derecho, que no está aquí, pero también lo puedo proyectar, esa imagencita amarilla hacia atrás. Y este que va a ser el ligamento frenocólico izquierdo, también conocido como de Foves. Foves, acuérdense que es PH. PHO, FO, B de burro, ES, Foves. O frenocólico izquierdo. Y es más, ahí en ese momento, este ligamento no solamente le sirve de fijación a la flexura cólica izquierda, sino que arriba también le sirve de ¿qué? De sostén. ¿A quién? Al vaso. Entonces también se le llama sustentaculum lienis. Cuando hablo de sustentaculum, es sustentar, es como sostener, como cargar. ¿Cierto? No más. Y el último que me falta ahí, pero no tengo la imagencita, pero después lo revisaremos, es también una relación que tiene el riñón con diafragma. Entonces serán ligamentos renofrénicos o frenorenales. Frenorenales. Después lo miraremos más adelante. ¿Listo? No problema. Esos son mis relaciones que necesito abdominales con el músculo diafragma. Muy generales, después las miraremos con más tiempo. Pero viene una región muy especial y esa es la región del gran problema. ¿Por qué? Porque cuando miro a esta región, esta es la región de los pilares del diafragma, y cuando miro la región de los pilares del diafragma, tengo un enredo ahí que tengo que solucionar, porque esa región va a ser la región de los pilares del diafragma. También le voy a decir la región celíaca, o le digo región de Luschka. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que necesito saber de la región celíaca de Luschka? Primero, necesito revisar ramas de la aorta abdominal que se encuentran en la región celíaca de Luschka. ¿Cuáles ramas de la aorta abdominal? Las primeras ramas de la aorta abdominal. Estas que vienen por aquí.
diafragmáticas inferiores. Segunda, bajo. Van con destino a las glándulas suprarrenales, suprarrenales medias o capsulares medias. Terceras, ese jovencito que está aquí. Pero puse la imagen ahí porque casi no se ve, entonces voy a ponerlo aquí. Ese jovencito que está ahí se llama un tronco celíaco. ¿Qué tiene el tronco celíaco? Tres cosas que debo referenciar en la región celíaca de Luschka. Una arteria que se va hacia la derecha y sube, hepática común. Una arteria que se va para la izquierda, esplénica, y una arteria que sube pero se va hacia la izquierda, una gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Bajo, y voy a encontrar a nivel del L1 mi última relación arterial, pero son dos, una que está por delante y una que están hacia los lados. Arterias renales y esta que viene por aquí que va a ser arteria mesentérica superior. Y por favor, eso que acabo de hacer con arterias, me lo ponen homónimo y satélite en venas. Eso está en la región de Luschka, esa parte vascular, arterial y venosa. ¿Listo? Segundo, tengo un componente que va a ser nervioso. Y ese componente nervioso está representado por lo que vimos ayer. Eso que está nervioso, que va a ser preaórtico, retropancreático, va a ser plejo solar o plejo celíaco. Eso lo encuentro en la región de los pilares, región celíaca de Luschka. Por obvias razones, este riñoncito está hacia lateral, pero quien más va a estar relacionado es porque los riñones tienen esto, ellos están inclinados. Entonces, del riñón voy a hablar de su polo superior y de un polo inferior. Los polos superiores son convergentes, los inferiores son divergentes. Eso hace de que tenga aquí a estas jovencitas, a las glándulas suprarrenales en esta región celíaca de Luschka. Pero el problema no termina ahí, porque es que cuando hablo de riñones y cuando hablo de arteria renal en región celíaca de Luschka, algo nace de la renal que está en la región de los pilares y que va con destino a las suprarrenales. Si estas eran medias, estas eran inferiores. Capsulares inferiores o suprarrenales inferiores. Y si me voy para arriba, tengo otro problema en la región celíaca de Luschka. Si reviso la diafragmática inferior, como arteria que se reparte en el músculo diafragma por debajo, hay alguien que nace y que va con destino a la suprarrenal que también está en la región celíaca de Luschka. Suprarrenal superior. Ya, por lógica, si esta era media, si esta era inferior, esta va a ser una suprarrenal o capsular superior. Lo mismo, a esas arterias me le ponen por favor venas homónimas y satélites. ¿Quién más está en la región de Luschka? Por obvias razones, hablo de las ramas, pero ahí está la mamá de todas esas ramas, aorta abdominal. ¿Quién hace falta en la región celíaca? Está cortada, pero por ahí pasa. Ven acá o inferior. ¿Sí o no? ¿Están siguiendo la idea? Bueno, no más. ¿Dudas o preguntas? Ay, me falta alguien que está ahí también, en el lado izquierdo. Ligamento detrás. Ligamento detrás. O suspensorio del duodeno. ¿Listo? Con eso tengo. Con eso tengo suficiente para el fin de semana. Ahora, cuando uno habla de la región celíaca de Luschka, hay algo que es... Ay, se me olvidó el término. Cuando son dos palabras son parecidas en español, ¿cómo se dice? Son sinónimos. Gracias, ¿qué sería dicen ustedes? Definitivamente los necesito. Entonces, hay algo sinónimo a la región celíaca de Luschka. La literatura me dice que es el espacio inframediastinal posterior o de Rossi. Tengo que revisarlo también, pero miren desde otro contexto. Porque el espacio inframediastinal o de Rossi es ese espacio que está en la región celíaca de Luschka, pero hace más referencia a otras estructuras anatómicas. ¿Qué hace referencia o a quién se refiere ese espacio inframediastinal? Eso que tengo ahí, que es exófago. Exófago con lo que ya sé que va. Plexo esofágico. 1. 2. Aorta con lo que va. Plexo aórtico. Conducto torácico. Tengo esto que está aquí y esto que está aquí. Derecha ácidos, izquierda ni ácidos. Sigo para atrás y entonces encuentro esto que está aquí y esto que está aquí.
Los espláncnicos, espláncnico mayor, aunque me pintaron ese, pero yo le pondría espláncnico mayor, espláncnico menor y espláncnico inferior en la región de inframediastinato de Rossi. Y eso que tengo ahí que termino con cadena simpática. Entonces reviso toda esa relación que hay. Pilares del diafragma no es solamente los pilares tan bonitos, no, es muy compleja. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? Ninguna. Hay otra estructura ahí, pero la voy a dejar hacia aparte. ¿Por qué? Porque tiene doble localización. Por eso es el problema con ella. Pero si quiero revisarla, debe ser esta minita que está ahí. Ya hablé de lo arterial, hablé de lo venoso, hablé de lo nervioso, hablé de estructuras blandas, viscerales que pasan por ahí. Me falta una estructura blanda, unas estructuras blandas en esa región celíaca venusca. Esos ganglios linfáticos que deberán ser mesentéricos superiores y van hacia los ganglios linfáticos celíacos. Y hacia los lados, hacia el lado, hacia la derecha, voy a hablar de esta minita que está ahí, pero ya la hemos hablado. Cisterna chica y cisterna de pequeño. Y lo que se origina de conducto torácico. Lista la tarea. ¿Dudas o preguntas? Yo pensé que el diafragma nomás era diafragma. Nomás era de respirar. Irrigación del diafragma. Se me ocurre algo. Si la aorta va a pasar por el diafragma, lo menos que puede hacer es pagar ese paso. Nada es gratis. Entonces le voy a decir que ella pague ese paso y de esta aorta abdominal voy a buscar ramas que se vayan hacia adelante y ligeramente hacia abajo. Entonces voy a hablar de unas ramas de la aorta que van a ser frénicas o diafragmáticas. Entonces le voy a decir que van, obviamente, abordan al diafragma por su cara superior. Entonces serán superiores o proximales. Irrigación del músculo diafragma. La segunda ya la conozco, me la presentaron hace unos días. Pericárdico-frénica. La pericárdico-frénica. ¿Cierto? Sí. Y sin embargo, en la irrigación del diafragma tengo otra. ¿Sabes? No. Voy a encontrar, ¿se acuerdan que habíamos dejado esta historia a nivel de C7? Perdón, C7. A nivel del séptimo cartílago costal. ¿Cierto? Y cuando estábamos a nivel del séptimo cartílago costal, yo decía, la mamaria interna da dos ramas. La que va para el abdomen, que es epigástrica superior, y la que se va por detrás del cartílago costal, de donde tienen que originarse las arterias intercostales, antero superior y antero inferior. Y esa era la arteria musculofrénica. Entonces voy a encontrar intercostales anteros superiores, intercostales posteriores con sus ramos perforantes laterales, dando irrigación al diafragma. ¿Cuáles? Las 6 últimas. Las 6 últimas. ¿Listo? Solamente que hacia anterior serán musculofrénicas y hacia atrás será intercostal posterior. Listo. Muy bien. Me falta la irrigación por debajo. Irrigación por debajo tiene algo de particular, y es que la irrigación por debajo será por frénicas inferiores, la que acabamos de conocer, la primera rama de la aorta abdominal. Sin embargo, esta imagen en el no me muestra bien todo lo que hacen las frénicas. Cuando tengan las herniaciones, se van a acordar de esta clase del 21 de... 21 no, del 11. Es que yo quiero ya rezar, por eso es... Ya saqué todo de la indumentaria día de semana. Bueno, rodilleros, no se lo piden. Bueno. Cuando la diafragmática inferior se distribuye por la cara inferior del diafragma, me forma anillos. Y voy a hablar de anillos pericavos y anillos periexofágicos. Y eso es lo que me trata de decir en esta imagen. La tarjeta, como las ramitas se distribuyen, porque son muchas ramas, y forman los anillos. Eso en patología, y cuando haya herniaciones tendrán que abocar a esa distribución anatómica. Solamente lo dejo hasta la funcionalidad que van a tener. Listo, con eso quiero darle irrigación. Pero, si tengo irrigación, necesito drenaje venoso. ¿Cuál es el drenaje venoso que tendrá el diafragma? Lo tomo por partes.
porque acabé de hablar de unas intercostales antero-superiores y antero-inferiores. Si me devuelvo, ellas desembocarán en una vena musculofrénica y después buscará una vena mamaria interna y termina en troncos venosos brachiocefálicos derechos y izquierdos. Y si pienso en intercostales posteriores con la rama supracostal o vena inferior del espacio, esa sangre venosa se irá hacia lado derecho ácigos, lado izquierdo hemiácigos. Si pienso en una diafragmática superior o proximal venosa, ¿a dónde va? No, porque está por encima y está hacia el lado, está más hacia el lado izquierdo. Tiene que irse hacia atrás, o sea que se va hacia, ya se va, es superior, o sea que se va hacia la historia de hemiácigos o en su defecto ácigos. Listo. Y cuando tengo la sangre venosa representada en diafragmáticas inferiores, tengo un gran problema, pero solamente les cuento la mitad de ese problema, porque en abdomen lo solucionamos. Solamente voy a pensar en esto. Hoy, para mí, hoy, las diafragmáticas inferiores solamente las voy a ubicar en mis neuronas como la vena que desemboca en vena cava inferior. La otra semana complicamos esa historia. Todavía, porque esta historia va mucho más allá. Solamente la dejo en cava inferior. Después les cambio el problema. ¿Comprendido? ¿No problema? Listo. Linfáticos. La red linfática tiene como lógica. ¿Cuál es la red linfática? Mire, por favor, silencio. Ya esta es la tercera vez. La próxima vez me voy y les dejo el tema para que lo lean. ¿Lo he hecho? Sí, lo he hecho. Entonces lo puedo volver a hacer. Y que les quede esto para leer solitos. ¿Qué pasa con la red linfática? La red linfática representada en ganglios y en vasos será infradiafragmática, será supradiafragmática. Y estoy viendo como, ¿será que estos vasos tienen una, será que estos vasos pasan a través o llegan y de aquí hacia arriba nacen otros y de aquí hacia abajo son otros? O estos están pasando a través de, ya lo dijimos, pasan a través del diafragma. Pero eso me dice que tengo una red transdiafragmática. Lo trans es a través de. La red transdiafragmática es simplemente el paso de estos vasos y ganglios desde la porción infradiafragmática hacia la porción supradiafragmática. Listo. Ahora, si pienso en los infra, es una historia que ya hemos revisado, porque va a ser la historia que está justamente en la región celíaca de Luska. O sea, ganglios linfáticos mesentéricos superiores, ganglios linfáticos celíacos, cisterna del kilo y lo que nace de la cisterna del kilo. ¿Qué va a hacer? Conducto torácico. Lo que pasa es que ahí llegué a esa localización, pero no me van a entender ahorita, pero sí en 2 semanas. Esto tiene gran relación ¿con quién? Con los ganglios linfáticos del estómago, con los ganglios linfáticos del vaso, con los ganglios linfáticos del páncreas y con los ganglios linfáticos hepáticos. O sea, no es una historia que puedo. Esas relaciones que yo tomo de vecindad también las comparto cuando quiera revisar el sistema linfático de estos órganos versus músculo diafragma. Pero hoy los reviso ahí en esa posición, pero los extrapolo a algo que vamos a revisar después, y es la presencia de esos órganos. Esto no es solamente para el diafragma, sino que tendrá relación con esos órganos que relacioné sub o infradiafragmáticamente con el músculo diafragma, valga la redundancia. ¿Sí me hago entender la idea, cierto? Y si miro la red supradiafragmática, que ahora la conozco, va a ser seguramente los anterovertebrales, van a ser los exofágicos, van a ser los intertraqueobronquiales, van a ser también los paraesternales, por obvias razones los intercostales. Eso que revisábamos ayer como ganglios también se lo pongo, revisamos con ganglios del tórax, también se los voy a poner al músculo diafragma. Y algunos que vamos a revisar después, los pericárdicos, también en relación con el pericardio. No hay problema, ¿cierto? No, sencillo. Bueno, bajando. Inervación, nervios. Bueno, solucionemos eso. Ya tengo los nervios sensitivos. Los nervios sensitivos son nervios intercostales, ramas perforantes laterales y anteriores. Nervios motores abordan la cara superior
y abordan la cara inferior del diafragma. Acuérdense, los inferiores, los superiores, cara superior, se distribuyen por el diafragma. Las ramas anteriores y las ramas laterales. Cuando pienso en lo posterior, hay dos problemas. Frénico derecho, 2.5-3 centímetros de la línea media. Él perfora y baja. ¿Qué pasa con el izquierdo? Va a 6 o a 7 centímetros. ¿Por qué? Ah, por el ápex. El ápex del corazón lo proyecta mucho más hacia afuera. Sin embargo, acuérdense, el frénico anterior y el frénico lateral se unen y casi como que se transforman en uno solo, distribuyéndose por la cara superior. Sin embargo, en el lado derecho y en el lado izquierdo, los frénicos anteriores y laterales no solamente se quedan en la cara superior, sino que abordan a la cara inferior por los hiatos de la cara. Pero el más importante, bueno, por ponerle algo, no le voy a decir que más o menos importante, pero una de las cosas que yo más quiero también va a ser la rama, el frénico, que deja de ser superior, o es el frénico posterior que deja de ser superior para pasar a ser abdominal. Y entonces le cambio de nombre. ¿Qué va a ser nervio? Frénico abdominal. Ayer hacíamos un ejercicio. Si yo pienso en el músculo diafragma, digo, ¿es un músculo voluntario o involuntario? Las dos. Hace las dos cosas. Si yo estoy aquí, yo puedo respirar normal como están ustedes. Yo estoy un poquito más agitado por lo que estoy aquí moviendo, ¿no? Pero puedo, si yo quiero, aumentar mi frecuencia respiratoria, nomás por molestar. Y voy a aumentar la frecuencia respiratoria. Pero también es cierto algo, si en este momento me da hipo, es involuntario. Entonces, ¿cómo hace el frénico? Voy a hacer una pregunta bonita. ¿Cómo hace el frénico siendo el nervio motor del diafragma para dar ese estímulo? Porque ese o será otro. Hay varias vías, recordemos. La cadena simpática. Nervios que lleguen al diafragma y que lleven ese estímulo. Porque es que la cadena simpática pasa. Bueno, cuando ustedes revisen esplácnicos, la literatura me plantea que los esplácnicos pueden darle inervación al músculo diafragma. Bueno, se las pongo de otra manera. ¿Cómo controlo mi hiato exofágico? Yo no le puedo decir, ábrete, ciérrate. No, está funcionando. Yo no sé qué está funcionando, pero sí está funcionando porque no tengo reflujo. Para ponerlo de otro punto de vista. Y ahí sí, esplácnicos bien lejos. Entonces es un mecanismo mediante el cual llega un estímulo autónomo a esa región. Y cuando pienso, acuérdense, el frénico posterior, el nervio frénico abdominal, además de la región posterior, van, mire, la imagen me lo muestra, van con destino a la región de los pilares y las fibras se dirigen hacia el hiato exofágico para esa funcionalidad. ¿Quién? ¿Cómo? Etapa un 5. De aquí hasta décimo. Yo me encargo de que se los coloquen de aquí hasta que esté interno. Yo me acuerdo, base de cráneo. Primero el frénico lleva sensitivo, el frénico lleva motor, pero el frénico por originarse de C3, C4 y C5, de raíces anteriores, y pienso en mi médula, en la columna intermedio lateral, él lleva simpático. Listo, viene bajando. ¿Dónde refuerza el estímulo autónomo? En la base del cuello él tiene anastomosis frenosimpáticas y frenovagales, con vago y con ganglio estrellado. Sigue bajando, lo voy cargando. Voy a decir algo, pero es para ambientar, ¿no? Pero es que él baja y ya cuando llega al diafragma como que ya se cansó y como que ya entregó lo que tenía que entregar y se le olvidó que se gastó todo lo que tenía de la quincena. Y cuando llegó abajo se le olvidó de, la región de los pilares. Llegué a abdomen y me gasté todo el estímulo y me quedó muy poquito y necesito darle bastante a la región de los pilares y al hiato exofágico. ¿De quién será que se vale para poder tener ese estímulo? De todos los plecos. Dale cuidado. Entonces vuelvo a esto. Y esto que tengo aquí se llama nervio frénico abdominal derecho. Eso se llama nervio frénico posterior. Cuando pasa abdomen, frénico abdominal. Y cuando tenía la historia ayer del plejo solar, yo no les conté algo. El frénico va y manda ramos hacia plejo solar. Ahora la pregunta es,
¿Será que al plejo solar, sí, ¿qué le entrega? Le entrega lo que él lleva, sensitivo motor. ¿El plejo solar necesita? No, está más que cargado con esto que le llegó al fin del barco. Entonces, a pesar de que él entrega algo, es más lo que él recibe que lo que entrega. Porque él entrega sensitivo y motor, sí, pero el plejo solar le va a entregar a él todo lo que tiene. Lo simpático de los esplácticos, más el parasimpático por excelencia, que es el vago. Y ese frénico, después de que recibe eso, entonces ahí, ¡pum!, reunión de los pilares. ¿Sí o no? Ahí llegó mi estímulo. Y a eso le voy a decir, siempre que me hablen de plejo diafragmático inferior, voy a pensar en esa relación del frénico derecho que hace con plejo celíaco o plejo solar. ¿Queda entendido ese concepto? ¿Sí? Eso es básico. ¿Sí o no? Ahora, bueno, vienen las aseveraciones. Sí, yo tengo esta herramienta que viene aquí, hay unas que se devuelven y después van hacia la región de los pilares. La literatura les va a plantear algo. Miren, es que cuando tengo plejo solar tengo los dos vagos, y ahí estoy viendo los dos vagos, vago anterior izquierdo, vago posterior derecho, llegando el estímulo al ganglio celíaco. Y a su vez me dice que en esos ganglios celíacos tengo aquí algo. Esplácnico mayor. Punto específico anatómico para cuando sucedan problemitas por ahí o necesiten papatología. ¿Qué se están formando? Asa. Entre vagos, derechos e izquierdos, ganglio celíaco y esplácnico mayor, el asa memorable de Wisberg. Así se llama, así me lo cuenta la tarjeta. Es eso, ese es el asa memorable de Wisberg. Y tengo un punto específico donde ese frénico se está cargando con todo ese estímulo que necesita paliato esofágico en el asa memorable de Wisberg. Wisberg Andrés, Wisberg Antonio. ¿Comprendido? No más. Bueno, relax. Lean eso a ver si algo de lo que dice ahí les parece extraño. Funciones del diafragma. Yo lo tengo como músculo inspiratorio, sí. Ahora, cuando yo hice inspiración y bajo las cúpulas, al bajar las cúpulas, las costillas se suben, por eso es inspiratorio, por eso eleva costillas. Entonces aumenta, ya también sabemos los diámetros del tórax. Si él baja cúpula y eleva costillas, estoy haciendo dos cosas a la vez. Porque estoy no solamente aumentando el diámetro de arriba hacia abajo, sino que al elevar costillas el diámetro transversal. Y secundariamente al aumentar y al elevar costillas, el esternón se va hacia adelante. Entonces también aumento el diámetro antero posterior. O sea, yo no sé que de eso no se entienda. Léanlo y me cuentan así. Cuando yo tomo aire, acuérdense que tengo varios diafragmas. Este diafragma cérvico torácico, pues no entra en esa historia. Quiero tener esto que es diafragma torácico abdominal. Y eso lo quiero complementar, porque él llegó, lo que hizo fue bajar. Y si baja, baja estómago, y baja estómago, perdón, y baja hígado. Listo, desciende vísceras. ¿Cómo hago para que las vísceras al bajarlas por el diafragma no se vayan hacia los lados? No haya una tosis visceral, sino que uno hiciera inspiración y entonces se pierde el impulso inspiratorio. Necesito la musculatura anterolateral del abdomen, comprime vísceras. Si ya comprimimos abajo y comprimí hacia los lados, ¿para dónde se van? Hacia abajo. ¿Cómo lo evito? Contracción del diafragma pélvico. En última, la víscera queda bien apretada a nivel abdominal. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos para levantar algo pesado, lo hacemos para defecación, lo hacemos para micción, bueno, la cama al momento del parto, ¿cierto? Y si yo comprimo todas esas vísceras, creo que entonces me habla ahí de esa oposición del diafragma pélvico versus diafragma torácico abdominal más el complemento de la musculatura anterolateral del abdomen. Y al comprimir vísceras, también comprimo lo que está posterior, pre y laterovertebral. Y no pienso en los nervios, pienso en favorecer la circulación. Cuando pienso en la aorta, y hago la contractilidad del ventrículo izquierdo y esa fuerza de contracción, pero acuérdense que la aorta tiene la porción ascendente, después tiene la porción descendente. Se transforma en aorta torácica, aorta abdominal, pero va a favor de la gravedad. El problema que yo pienso es cuando esa sangre llegue hasta el pie, no oxigenada, pero después tiene que devolverse como sangre no oxigenada. ¿Será que la misma fuerza de contracción que hice alcanza para tanto?
No. Entonces, ¿qué tengo? A nivel del miembro inferior, las arterias y las venas van a ir entre musculatura. Cuando yo camino, los músculos se contraen, aplastan a la pena, entonces se forma la bomba músculo-venosa. Eso ayuda a que la sangre por lo menos suba hasta miembro inferior y llegue a la región pélvica. ¿Y cómo hago en pelvis para que esa sangre suba? Con esto. Porque esa contractilidad que hago y el tener esas vísceras bien apretaditas, esa compresión se extrapola hacia la aorta y se extrapola hacia acá. La aorta, pues sí, la comprimo, favorezco más la circulación, que ya está favorecida por la gravedad. Pero para que esto suba, que va en contra de la gravedad, después de hacer bomba músculo-venosa y llegar a pelvis, necesito es que los órganos pélvicos y abdominales haya una compresión de ellos para favorecer el aplastamiento venoso y favorecer la circulación venosa. No más de venas, ¿quién más sube? Linfa. Linfa. Es también comprimir a esta cisterna de kilo, al conducto torácico para favorecer, y a esos conductos, a esos vasos linfáticos, para favorecer también el ascenso de la linfa. ¿Queda claro? Sí. Algo que no se entiende de ahí. Todo eso. Profe, ahí dice que favorece circulación de la bilis. ¿Por qué? Ah, bueno, compresión. Eso miraremos en el hígado. Aunque tengo nervios motores para eso, pero por debajito del hígado tengo la vesícula biliar. Entonces también al hacer compresión de vísceras favorezco el aplastamiento de la vesícula biliar. No tengo una imagen de... Ahí está, mira. Entonces sí, bajo hígado, pero al bajar hígado, entonces lo estrello, digámosle en el mejor sentido de la palabra, contra las vísceras que están por debajo de él. Eso llega y favorece el aplastamiento de esta vesícula y favorezco todo el drenaje de bilis a nivel de la segunda porción del duodeno. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿dudas o preguntas? Que me voy pagando la mamaria. Porque ya estamos a puertas de la mamaria. Profe, Para salir de ahí, señorita. que dice grito, voz. Entonces es lo mismo cuando los niños pelados mal creados, o uno toma aire, ¿cierto? Para hablar bastante uno toma aire para gritar. Grito, sollozo. ¿Cómo se llama? El pechiche. No me dejes, piensa. Sí, no me dice, sí, el típico, no eres tú, soy yo. Cortada. Eso sí es cortada, mira. Piensa. No, necesito aire. Y para risa también, uno para reírse. Entonces ahorita no va a carcajada, toma aire para. Bueno, importante, aunque ya lo habíamos dicho. Una vista o una imagen o una visión muy general que uno pudiera tener es que si uno tiene una reja torácica con 12 pares de costillas y que haga uno de cavidad torácica, uno pudiera simplemente pensar en que las costillas al delimitar cavidad torácica implicaría que de costillas hacia arriba hacia tórax y de costillas hacia abajo hacia abdomen. Y si pienso de costillas hacia abajo, pues lo que más palpo va a ser. No tengo mis dedos. Décima costilla. En la décima, ¿cierto? En el plano. Se les olvidó. Subcostal, en el plano subcostal, ¿cierto? No, porque debo pensar ese. Miren, si en este relieve que tengo aquí, ¿yo lo ven? Este relieve que tengo ahí es músculo diafragma. Entonces, no puedo pensar en que debajo de la décima costilla o de la doceava costilla, de la doceava costilla hacia arriba hacia tórax y que de hacia abajo hacia abdomen. No puedo pensar en que las costillas sean el punto delimitante entre cavidad abdominal con cavidad torácica, porque tengo que pensar es en este relieve que está aquí, en alguien que se está insertando en las 6 últimas costillas que hace músculo diafragma torácico abdominal. Y si proyecto al diafragma, la relación del diafragma versus tórax no es equitativa, o sea, no es horizontal, sino que es ligeramente oblicua. ¿Por qué? Hacia arriba es más alta por la presencia de este órgano macizo, hacia abajo como es un órgano hueco, transformable, por eso es ligeramente más inferior. En últimas, si sigo la línea, me está diciendo que del lado derecho la proyección del diafragma
lo hago a nivel de cuarto espacio intercostal. Entonces mi abdomen comienza a nivel de cuarto espacio intercostal derecho. Y del lado izquierdo va a comenzar a nivel de quinto espacio intercostal izquierdo. O sea que mi proyección de abdomen va a ser desde acá, hacia la región mamilar. ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿Sí queda claro? Pero no falta el ocioso que pregunta, proyecten hacia posterior. Entonces si proyecto el derecho hacia atrás, pero como me contaron que las costillas tienen unas posiciones que van hacia abajo y hacia adelante y hacia arriba y hacia atrás, no concuerda. Entonces hacia atrás, el cuarto espacio intercostal derecho lo proyecto a T8 y el izquierdo lo proyecto a T9. ¿Comprendido? Hablemos del glándula mamaria. Bueno. Problemas con la glándula mamaria. 1. Por ser características sexuales secundarias, femeninas, todo lo que sean órganos sexuales secundarios, llámese vulva, pene, glándula mamaria, va a tener diferentes formas y va a tener diferentes tamaños. Rayo siempre es un problema y es ponerles tamaños, porque hay pequeñas, hay medianas, hay grandes, bueno, todas las tipos. Sin embargo, dentro de pronto de una clasificación que pudiéramos ponerle a la glándula mamaria, pudiéramos pensar en 4 tipos principales, unas que van a ser piriformes y unas que son pediculadas. Ahora, también es cierto, dependiendo de la forma y del tamaño, se va a marcar más o menos un surco en la parte inferior, que le voy a decir surco submamario. Y algo necesario para la mama, para el examen y para también la parte, pues después de descripción de algún tipo de patología que pueda suceder, es partir mi mama en 4 cuadrantes. Entonces voy a hablar de un cuadrante superolateral, un cuadrante superomedial, inferomedial e inferolateral. Y también, pues obviamente, se asemeja como al reloj, como a las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces hablo de las 12, hablo de las 3, de las 6 y de las 9. ¿Listo? Cuadrantes. Con algo particular que ya lo habíamos contado, y es que en el cuadrante superolateral tengo un problema, y es que el tejido glandular mamario que está en el cuadrante superolateral no se queda ahí, sino que se proyecta hacia la región axilar, y esa proyección axilar se conoce como la cola axilar, también conocida como la cola de Spencer. Spencer sin E, es Spencer. ¿Con qué agravante? Con el agravante es que la gran mayoría de cánceres en mama se da en la cola axilar y se da en la cola de Spencer, se da en el cuadrante superolateral de la mama. Ese es el problema. Y pensar en eso pasa un nervio por ahí. No sé si se acuerdan quién pasará por ahí. Torácico inspiratorio de Charles Bell. En las mastectomías, uno de los problemas puede ser esa parte arterial, mamaria externa y o nerviosa. Nervio torácico lateral inspiratorio de Charles Bell. ¿Estamos? Bueno, listo. Posición, pero esta posición varía dependiendo del tipo de mama, razas, no sexo, pero también sexo, ¿sí? Hay hombres que desarrollan mamas y hay hombres que no lo desarrollan, pero las buscan, ¿cierto? Hacen, pues hablamos de tragas. Sí, me dan entonces se dan hormonas y a veces uno lo ve tan bonita cuando de pronto, hola, uy, sí, bueno, ay, casi que no se ríen, están estresados hoy, no sé qué tienen, pero ya están raros. Bueno, muy bien. Ahora en promedio la voy a poner, la proyecto porque está sobre la región de los pectorales, ¿cierto? Sobre el pectoral izquierdo. La voy a proyectar hacia tercero y séptimo cartílago, séptima costilla, aproximadamente. Son características sexuales secundarias. Marca como ese paso de niñez, pubertad, adolescencia. Ahí cambiamos no solamente en el crecimiento de mamas, también en el desarrollo, porque ya están formados los genitales externos, sino que simplemente se transforman y cambian. Entonces también sufren una serie de cambios, aparición de vello, ¿cierto? De vello púbico, de las axilas, comportamiento. Entonces ya no voy a jugar con las muñequitas ni con los muñequitos, ya voy teniendo otro tipo de proyecciones, de comportamientos propios de la edad, ¿cierto? Esa ebullición hormonal.
Listo. Sin embargo, puedo encontrar de pronto eso. No voy a hacerme mucho a las medidas por lo que pueden variar. Pero en promedio le plantean alturas que van entre 10 a 11 en sentido superior e inferior y en sentido transversal más o menos entre 12 o 13. Varía por obvias razones. Sin embargo, pensando en la parte anatómica y mirando este corte, quisiera ver qué es lo más constitutivo de la mama. Tejido adiposo. Grasa, tejido adiposo. Voy a encontrar también islotes glandulares. ¿La grasa está por delante o está por detrás? Por todo. En las dos partes. Tengo una grasa que será premamaria y una grasa que será retromamaria. Ahora, necesito por obvias razones algo. Entonces, ¿cómo se mantiene en posición? Sí, porque es que la grasa no es que de sostén. Si esto es pura grasa, entonces Ligamento. Entonces necesito algo desde la piel y lo que es el recubrimiento cutáneo que tiene la mama, excepto la areola, que es otro problema. Voy a encontrar estas estructuras. Estoy viendo cómo la piel, la dermis, el tejido celular subcutáneo de la mama se proyecta hacia atrás. Y al proyectarse hacia atrás, estoy buscando como unos tabicamientos. Y eso hace unos compartimentos. Entonces voy a tabicar la mama, voy a organizar la grasa, voy a formar cuartos, voy a formar tabicamientos para organizar la grasa. ¿Cómo lo hago? Con esas proyecciones hacia atrás que se conocen como las crestas fibroglandulares de Duret. Y ahí termino porque ya son las 7:30. Crestas fibroglandulares de Duret. Ellas es esa proyección que se va hacia atrás, desde la dermis, desde la piel hasta la región donde encuentro las glándulas. Y voy a hacer tabicamientos, voy a hacer unos compartimentos para organizar la grasa. Dentro de las cirugías estéticas que pueden haber de mama, no solamente puedo darle volumen o quitar volumen, sino que también puedo organizar la grasa. No necesariamente todo es silicona. Profe, Puedo darle forma a la mama también organizando las crestas fibroglandulares, dándole más tensión para que ella se organice más y le da más firmeza a la mama. profe, en caso de un implante de silicona, ¿eso no afectaría la estructura como tal? Sí, tiene que afectar. ¿Tiene que quitarse el tejido? Depende, porque es que en esto depende es que quiera el paciente, como en todo lo estético. O sea, ¿qué va a depender la mayor o menor cantidad de cuánto volumen quiera? Entonces, dependiendo de qué tanto volumen, puedo reemplazar el tejido graso o puedo simplemente, porque es que el tejido graso también lo puedo reorganizar. Así como lo reorganizo para darle más firmeza, lo reorganizo para que le dé cabida al implante. Pero todo depende de qué quiera. Pero también es cierto con los que vayan a ser cirujanos plásticos, también con cierta ética. Porque es que hay que decirle al paciente hasta dónde. El paciente puede querer algo que quiero unas que me tape todo el rostro. Oiga, no. Sí. Exagerado. Sí, o también cola, lo mismo. O sea, hay que decirle los riesgos. Y muchas veces se dejan llevar es por lo que representa el procedimiento y no lo que potencialmente le puede significar eso al paciente. Oiga, ¿usted va a tener bebés? ¿No quiere bebés? ¿Sí va a tener? Yo tuve una paciente que se hizo 90, 60, 90 y al mes quedó embarazada. O sea, ¿Para qué? ¿cierto? Plática perdida. Piénsalo bien, proyecte su vida. Bueno, dejo hasta ahí, seguimos entonces el lunes.